minera Gorrión podría dejar de invertir más de 1,170 millones de dólares en la mina Ixtaca en Puebla si es que al final la Secretaría de Economía no renueva sus dos concesiones. Vamos a platicar con Daniel Santamaría, vicepresidente precisamente de Minera Gorrión, líder de este proyecto de la mina de Ixtaca Maxtitlán en Puebla. Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Rogelio, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Platícanos, ¿qué es lo que está pasando en torno a las concesiones de la minera Gorrión? ¿Y 1,700 millones de dólares es lo que podrían dejar de invertir? Pues sí, la verdad es un momento un poco, hasta un poco inexplicable. Me gustaría señalar tres ideas en cuestión. La primera, que es la arbitrariedad por parte de la Secretaría de Economía, al actuar contrariamente a lo instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este caso era que las concesiones de la empresa quedaran como insubsistentes hasta que se celebrara una consulta previa, libre e informada para las poblaciones indígenas dentro de la concesión minera. Como segundo, la incertidumbre que esta decisión genera, ¿no? Para la industria minera, pero para México. No existe obviamente un régimen de garantías ni seguridad jurídica para las concesiones mineras en este momento, porque después de 20 años, como tú bien lo describes, hemos invertido más de 60 millones de dólares en este proyecto, hemos trabajado con las comunidades por más de 20 años, se han pagado impuestos por más de 20 años, y después de todo este tiempo, la misma Secretaría de Economía como cabeza de sector es la que está, uno, y por tercer punto, violentando un derecho humano fundamental en este caso, que es el derecho a la consulta, ¿no? Creo que eso es muy importante porque además otro tema es que, como ya es hecho costumbre en nuestro caso, en el caso de Minera Gorrión, la decisión de la Secretaría de Economía en este caso, como Poder Ejecutivo, está presionando al Poder Judicial al obligarlo a pronunciarse en torno de una medida, ¿no? Algo que la Suprema Corte había sido muy clara en el hecho de que se tenía que realizar una consulta para que después pudiera entonces otorgarse el título de concesión minera. Entonces esto es obviamente pues, un momento inexplicable para nosotros, de mucha incertidumbre jurídica para el país y que da señales confusas para las personas que están invirtiendo en México. Porque pues después de tanto tiempo, la misma cabeza del sector en economía está negando la factibilidad de las concesiones mineras. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego aquí? Creo que es importante hacerlo notar. Sí, por supuesto, Daniel. Daniel, normalmente cuando llegan las grandes mineras a diferentes regiones del país, pues llevan una inversión pues relevante en alumbrado, en dotación de agua potable, a veces hasta ponen clínicas para atender a la población. ¿Qué pasaría si Minera Gorrión pues deja esta región de Puebla? Mira, nosotros tenemos más de 20 años invirtiendo en el estado de Puebla, en el municipio de Iztacamaxitlán. Nosotros, a diferencia de otras empresas mucho más grandes en cuestiones mineras, nosotros somos una empresa dedicada a la exploración mineral, somos un junior canadiense y encontramos un depósito de oro y plata en el municipio de Iztacamaxitlán. Durante todos estos años hemos invertido obviamente en cuestiones técnicas para desarrollar el proyecto, pero también en la parte social, llevando a cabo la primera evaluación de impacto de los derechos humanos para minería, la primera evaluación de impacto social para el desarrollo del proyecto. Tenemos convenios firmados con comunidades interesadas, con ejidos interesados, con usuarios del agua, y tenemos una relación íntima y de mucho trabajo con las comunidades que sí quieren el proyecto. Todo este amparo se desencadena por una comunidad que no quiere el proyecto a más de 10 kilómetros de distancia, y aquí la Secretaría de Economía está tomando una decisión y obviamente violentando el derecho humano a la consulta de las comunidades que sí tienen interés sobre el proyecto. Entonces aquí se está perdiendo una valiosa oportunidad de un proyecto que está caminando de la mano con las comunidades, que está haciendo todo lo posible por llevar a cabo minería responsable, minería con avances tecnológicos, con cuidado del medio ambiente, un ejemplo a nivel internacional, y es la misma Secretaría de Economía que está frenando la inversión de más de 1,000 millones operativos durante 14 años y 174 millones de dólares para la construcción de un proyecto. Entonces, la verdad es que sí, es un momento bastante complicado, pero repito, las señales que da esto como país son bastante preocupantes. ¿Por qué se opone la Secretaría de Economía?
En este caso, en el de nosotros, la Corte fue muy precisa al ordenar que se hiciera una consulta previa libre informada a las consultas a las comunidades indígenas después de revisar la factibilidad de las concesiones. Al hacer esta revisión, la Dirección General de Minería encontró unas imprecisiones técnicas en la documentación, ¿no? en los trabajos periciales de la concesión. A ver, pero Darío, creo que es importante hacer notar, vamos a suponer que sí hubo un error. Este error se cometió en el 2002 y en el 2008, respectivamente, con las concesiones. Las concesiones se nos fueron otorgadas en ese momento, venimos pagando impuestos, se vienen invirtiendo, y después de más de 20 años la Secretaría de Economía dice, te equivocaste en una coma, y entonces ya no son factibles tus concesiones de las cuales has venido trabajando, y de las cuales la Corte ya dijo que tienes que hacer una consulta previa libre informada. Suena hasta un poco ridículo. Sí. Sí, por supuesto. ¿Y han buscado algún tipo de interlocución con el gobierno de México en este tema, la Secretaría de Economía, por supuesto, o a nivel, digamos que diplomático, para que pues pueda, digamos que entenderse bien el tema por parte de México? Mira, en virtud de esta determinación por parte de la Secretaría de Economía, Minera Gorrión presentará las acciones jurídicas pertinentes y de esta forma buscará acreditar que todos estos actos sean apegados al derecho internacional, al derecho mexicano, a la ley minera, que es la que nos debe regir a nosotros, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros estamos estudiando todo tipo de acercamiento, pero queremos que igual las voces de las diferentes comunidades que están a favor del proyecto, que sí quieren el desarrollo de este proyecto, se escuchen también, ¿no? Porque pareciera que las voces de las organizaciones civiles, que obviamente están con distintos intereses, se escuchan, pero las voces de las personas y de los pueblos que sí quieren el proyecto están siendo invisibilizadas y no están siendo tomadas en cuenta. La Suprema Corte fue muy precisa, que se haga consulta a las comunidades de la concesión, una consulta indígena, y se los instruye a la Secretaría de Economía. Aquí nos quedamos a la mitad del proceso por un error, ¿no?, de imprecisión técnica en la documentación que se presentó hace más de 20 años. Bien, pues Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, te agradecemos mucho que nos hayas pues compartido esta situación por la que está viviendo la empresa. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ti, gracias por el espacio. Gracias, Rogelio.